Les recomiendo muchísimo la biblioteca del Estado, la que queda en el Milagro. ¿Saben cuál es? Sí. Está muy linda, muy cuidada, tiene wifi, pueden ir a trabajar, wifi gratis. Pueden ir a trabajar, hay aire acondicionado, muy bonito. Pueden hacer, ¿ok? Con la vereda, muy bonita. Entonces yo la recomiendo para estudiar. Ok, entonces ahí están los contenidos programáticos, pueden ampliar su conocimiento. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos que tienen enlaces múltiples de átomos de carbono? Ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas, derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son los derivados de los ácidos carboxílicos? Están ahí abajo. Los haluro de ácido, que no es igual que los halogenuros de alquilo, los anhídridos, los ésteres, amidas y nitritos. Todos estos compuestos orgánicos tienen múltiples enlaces en el átomo de carbono. ¿De qué vamos a estudiar aquí? Bueno, vamos a estudiar importancia y uso, que ya lo vimos en Telegram, muy bien, lo felicito. O sea, que es una pregunta que ya tiene que dominar y vean la importancia que tienen todos estos compuestos orgánicos dentro de nuestra vida diaria. Vamos a ver las características, propiedades físicas, nomenclatura. La mayoría, vamos a ver reacciones orgánicas, la mayoría de los compuestos, no todos. Vamos a ver reacciones orgánicas. Hay compuestos orgánicos que vamos a ver reacciones orgánicas detalladamente, otros como da, ¿ok? Como da, no nos detenemos paso a paso, y otros ya lo han visto en el tema anterior, entonces se lo vamos a volver a dar, pero ya ustedes saben que esto es lo mismo, y eso no quiere decir, ya lo vimos en el tema anterior, esto no va para el examen de ahorita, todo va, ¿ok? Vamos a entrar con el primer grupo funcional, que son los ácidos carboxílicos. ¿Ok? Que son los ácidos carboxílicos. Es el primer compuesto orgánico que vamos a estudiar. Si nosotros comparamos este ácido con los ácidos inorgánicos, ¿ok? Este es el ácido orgánico que tiene mayor acidez si lo comparamos con todos los compuestos orgánicos. ¿Ok? Pero si lo comparamos con los inorgánicos, no tienen mayor punto de acidez. ¿Ok? Los inorgánicos tienen mayor acidez que los compuestos orgánicos. ¿Ok? Pero este es el compuesto orgánico que presenta mayor acidez dentro de todos los compuestos orgánicos. ¿Cuál es el grupo funcional? El grupo carboxilo. ¿Ok? El grupo carboxilo. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Todo esto. ¿Ok? Dentro del grupo carboxilo, ¿qué tenemos? El grupo carbonilo, ¿ok? Y el grupo hidroxilo. Pero todo esto es el grupo carboxilo. Y ese es el grupo funcional, los ácidos carboxílicos. Por eso que tiene su mayor acidez, tiene características especiales, porque dentro del mismo átomo tiene el grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. ¿Cómo lo podemos ver en forma condensada? O sea, lo podemos ver así. ¿Qué significa esto? R, la cadena, COOH, o también lo podemos ver CO2H, es lo mismo, es ácido carboxílico. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar entonces? Entonces, los ácidos carboxílicos los podemos clasificar alifáticos, ácidos aromáticos y ácidos grasos. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por su cadena. Porque si ustedes se están dando cuenta, los ácidos carboxílicos están en los extremos y tiene un sustituyente. ¿Ok? Entonces, si tenemos este es el ácido, vamos a identificar compuesto. Este es el ácido carboxílico. Entonces, ¿quién tiene unido? Una cadena. Entonces, son ácidos alifáticos. Si tenemos el ácido, fíjense, aquí está. Entonces, ¿quién tiene un anillo? Ácido aromático. Y si son ácidos grasos, ¿qué ven aquí de diferencia con los anteriores? Es un ácido alifático, pero de alto peso molecular, con masa molecular. Entonces se usan mucho los átomos que llamamos ácidos grasos, porque tienen de 20, 30 átomos de carbono. ¿Okay? ¿Cuántos átomos de carbono? No, sabe, 10, 12, 15, depende de los ácidos grasos. Los de alcohol, que dice que era mayor de 11, menor de 11. No, pero eso es en cuanto a su ebullición. Por eso, o sea. No, aquí estamos hablando
Entonces ya lo sabemos reconocer. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos? Siempre, casi todos los compuestos orgánicos, fíjense que hasta aquí hoy, este tema, ya hablamos de los compuestos, ya cuando veamos biomoléculas es otra cosa. Pero se han visto que ya entendieron que todos los miembros inferiores, todos, la mayoría son líquidos. A medida que va aumentando, son sólidos. El olor de los ácidos son olores muy fuertes y repugnantes, o sea, muy fuertes. ¿Ok? Solubilidad, como todo lo que hemos visto. Los primeros miembros son solubles en agua. Acuérdense que los compuestos orgánicos son insolubles en agua. Son solubles los primeros miembros, pero a medida que va aumentando la cadena, se hace insoluble, porque predomina la parte no polar. No polar. ¿Ok? Entonces se hace insoluble. Hasta 4 átomos de carbono son solubles, a medida que va aumentando se hace insoluble. Fíjense que los aromáticos son poco solubles en agua. Son solubles en alcoholes, ya que forman fuentes de hidrógeno, fuentes de hidrógeno, y son solubles en compuestos orgánicos. Fíjense que ahí le puse fuente de hidrógeno. Ya ustedes saben cómo se forma fuente de hidrógeno, ¿verdad? El ácido, reconocen que es el ácido, ¿verdad? Reconocen que este es el ácido carboxílico, vamos a reconocerlo. ¿Cierto? Entonces forma fuente de hidrógeno. El hidrógeno o el oxígeno del agua, y puede ser el oxígeno, pasa que está graficado, puede ser cobre. ¿Ok? Fuente de hidrógeno. Puede ser con los alcoholes, dice que son a veces todos solubles en alcoholes porque son capaces de formar fuentes de hidrógeno. Parcialmente positivo, parcialmente negativo. Acuérdense que se están formando un nuevo enlace. Se forma, este es positivo y este es negativo. Recuerda que el oxígeno es negativo. Uno positivo y uno negativo. Eso es como parcialmente, así lo encuentran. Eso es lo de los fuentes de hidrógeno. Sí, aquí se forma el fuente de hidrógeno. ¿Cómo se forma el fuente de hidrógeno? Con hidrógeno de un compuesto con el otro. Este caso es el agua y este es el ácido. Son solubles en agua. Los primeros miembros, como todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, punto de ebullición. Si lo comparamos con todos los compuestos orgánicos que hemos visto hasta ahora, los ácidos carboxílicos son los que tienen mayor punto de ebullición. ¿Ok? Si lo comparamos con los alcoholes, los ácidos carboxílicos tienen mayor punto de ebullición. ¿Por qué tienen mayor punto de ebullición? Porque forman fuentes de hidrógeno. ¿Ok? Pero ¿por qué los ácidos tienen mayor punto de ebullición? Fíjense lo que dice ahí. Debido a la presencia de dobles fuentes de hidrógeno, es decir, se llama dímero. Dos oxígenos. No, dos oxígenos no. Dos hidrógenos. Dos fuentes de hidrógeno. Son capaces de formar dos fuentes de hidrógeno. Y por el hecho de formar dos fuentes de hidrógeno, ellos necesitan mayor punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a identificar cuál es lo que llamamos dímero? Dos moléculas de ácido carboxílico unidas por dos fuentes de hidrógeno. Entonces, vamos a identificar primero. Este es un ácido carboxílico, ¿lo ven? Aquí está el ácido carboxílico, ¿verdad? La cadena alifática. X, puede ser cualquiera. Vamos a identificar el otro, aquí está. ¿Lo vieron? Ok. Entonces se van a formar dos fuentes de hidrógeno. ¿Cómo uniríamos dos fuentes de hidrógeno? Un oxígeno de un ácido carboxílico forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno del otro ácido carboxílico. Y el hidrógeno de un ácido carboxílico forma otro puente de hidrógeno con el otro oxígeno del ácido carboxílico. Entonces tenemos dos fuentes de hidrógeno. Entonces la unión de dos ácidos carboxílicos a través de puentes de hidrógeno. Entonces parcialmente positivo, parcialmente negativo. Y esto es lo que se llama dímero. ¿Ok? Entonces, por eso los ácidos carboxílicos tienen mayor punto de ebullición que otros compuestos orgánicos. Si lo comparamos, ¿qué es esto? Un alcohol, pero y un ácido, miren esto. Entonces, este hierve más por el mismo hecho. Fíjense que los alcoholes también forman fuentes de hidrógeno, pero uno solo. Entonces, el ácido carboxílico puede llegar hasta dos fuentes. Sí, solamente dos fuentes. Eso es lo que se llama dímero. Ok, ya ustedes saben los usos y la importancia de los ácidos carboxílicos.
carboxílico, lo explicaron ayer muy bien. Entonces no me voy a detener en todas las funciones que tienen los ácidos carboxílicos, en la utilidad y la importancia que tienen los ácidos carboxílicos. Ya esto lo vimos antes, lo vimos y lo explicaron muy bien ayer. Ok, entramos a la nomenclatura. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Empezamos, fíjense lo que dice ahí. Fíjense lo que dicen ahí. Monocarboxílico. ¿Qué quiere decir mono? Uno. Solo ácido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la vulgar. Acuérdense que no todo lo podemos nombrar por la vulgar, sino nombres propios o compuestos más sencillos. ¿Ok? El ácido alifático tiene nombres derivados de su origen, de dónde proviene. Fíjense, ahí está una tablita, nombre, número de átomos de carbono y presenta. Fíjense, el ácido fórmico. El ácido fórmico dice que ¿cuántos átomos de carbono tiene? Uno. Por lo tanto, es el ácido, la estructura del ácido carboxílico. ¿Ok? Ella proviene de las hormigas, del latín fórmica, por eso es que tiene la hormiguita ahí. El ácido acético, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Dos. Si yo digo el ácido acético, un ejemplo, tiene dos átomos de carbono, lo que les quiero explicar, dice 1 y 2. O sea, tiene que incluir el átomo de carbono del grupo carboxílico. Si le dicen 1, ¿cómo sería? Tengo que colocar algo ahí en la cadena, ¿ok? En el enlace, entonces este es el ácido fórmico, o sea, tiene un solo átomo de carbono. Y así sea, tengo que incluir el átomo de carbono donde está el grupo carboxílico. Fíjense, ¿cuál es la terminación de la nomenclatura vulgar? Si lo vemos ahí, ¿qué creen ustedes cuál es la terminación? Ico. Entonces quito ano de los alcanos por ico. Entonces ya yo sé que estamos hablando de la nomenclatura común. ¿Y qué tengo que anteponer? La palabra ácido. Si ustedes ven el ácido, lo primero que tienen que colocar es un ácido. ¿Ok? Entonces ácido y la terminación ico. Entonces ácido fórmico, ácido acético, ácido propiónico, mira, del propano. ¿Cuántos átomos tiene el propano si le decimos propano? 3. Entonces uno de los átomos tiene que ser el grupo carboxilo. Entonces propiónico, termina ico. ¿Ok? El ácido butírico, que viene de la mantequilla rancia. El ácido valérico, el ácido de la raíz de la valeriana. El ácido caproico, caprílico y cáprico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que uno tiene 6 átomos de carbono, el otro tiene 8 y el otro tiene 10. ¿Ok? Entonces son nomenclatura común. ¿Ok? Esto es en caso sencillo. ¿Ok? Pero ya saben que la nomenclatura común termina en ico, se pone la palabra ácido y se utilizan letras griegas si no necesitan. Profe, ¿por qué 19 no? Porque no tienen nombre propio. Ok, vamos ahora a hablar de la nomenclatura vulgar, pero más sustituida o más compleja. ¿Ok? Ya ustedes saben que utilizamos letra griega, siempre ya cuando dicen vulgar, si no solo colocamos, ustedes saben que tiene letra griega, si tiene sustituyente, ¿ok? Para indicar la posición de los sustituyentes en relación al grupo carboxilo. El carbono alfa es el adyacente al grupo carboxilo. ¿Y cuál es el grupo carboxilo aquí? Tienen doble enlace. Ay, disculpa, hay un tiempo que está cortando la chica, que le falta el refresco, el café. Este es el grupo carboxilo, ¿verdad? Y alfa. El carbono adyacente. Siempre es así, ¿ok? El carbono adyacente. Es el carbono alfa, ¿ok? Entonces, el carbono alfa es el carbono adyacente al grupo carboxilo. Ok, seguimos. Entonces, si tengo este ejercicio, ¿cómo lo llamaría? ¿Quién me quiere decir? Vamos a ver. No habla todo el mundo, una persona. ¿Cómo lo nombraríamos? Vamos a ver. Por vulgar. Ácido. ¿Qué más? Vamos a ponerlo aquí. Ácido betametil. Primero que ya yo tengo que identificar que este es el grupo carboxilo. Ácido
¿qué más? Beta, metilbutírico. Butírico. ¿Cuántos átomos de carbono? Cuatro. Ok, tengo que incluir, tengo que, en el nombre de la cadena, tengo que incluir el átomo de carbono del grupo carboxílico. Todo. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 4. ¿Cómo se llamaría? Butírico. Butírico. Butírico porque acabamos de ver la nomenclatura común, ¿ok? Tiene. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué duda que tienes más ahí? El carbono ya está Pero aquí estamos con la nomenclatura vulgar. Y ya yo les di los nombres de la nomenclatura vulgar. Ok. ISO. ¿Por qué ISO? Hizo. Se usa cuando son dos ácidos. No, porque tengo que incluir aquí no vamos a utilizar esto así. Porque tenemos que incluir el carbono del grupo carboxilo. ¿Ok? No se puede usar así. Porque ese carbono ya es del ácido. ¿Miren algo que les iba a decir? Tienen que tomar en cuenta que si vamos a graficar, que si yo les digo, grafiquen el ácido beta-metilbutírico, lo primero que tengo que graficar es los átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 4. 4, incluyendo el carbono del grupo carbono. ¿Ok? Porque siempre se cae en esa parte. Si yo les digo, grafique el ácido alfa-etilpropiónico. ¿Quién lo quiere graficar? Dice ácido alfa-etilpropiónico. Tiene 3. ¿Se ve más arriba? Ahí hay otros marcadores. ¿Cómo lo graficamos? ¿Cómo lo hiciste? Presten atención que ya lo estoy explicando. ¿Cómo lo hiciste? Hice la cadena principal, haciendo 3 carbonos, incluyendo el del ácido carboxílico, ¿no? Y en el alfa, en el carbono alfa, que es el que está al lado del ácido carboxílico, puse un grupo etil. Pero ahorita yo usaré un 4 carbono. Y te dijo que en general tenía que colocar al final. No, pero ya va. Si yo le digo grafique así, ahora si yo le digo grafique y después nombre. Tenemos que corregirlo poniendo el No corregirlo, nombrarlo ahora sí. Yo primero es diferente decir gráfica. Ahora si yo le digo a ella, Si ella no me da el nombre, me da esto, ahí sí agarro la cadena más larga. si yo, ella lo graficó, yo lo estoy diciendo grafíquelo, ahí está. Ahora yo le digo, nómbrenmelo nuevamente, porque hemos tenido ejercicio que está así. Nombren después, ¿cómo lo nombraría? Vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo nombraría? Ácido alfa-metilbutírico. Anótalo, por favor. Sí. Pero es que está malo, si no son dos cosas totalmente diferentes. Graficar que nombrar, ¿ok? Yo estoy diciendo grafiquen esto que yo le estoy colocando aquí. Claro. Vamos a ver, explícalo. Ácido, ¿cuál es la cadena? Aquí, en este caso, agarraría esta cadena, que sería la más larga. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 4. Que tiene que incluir el ácido carboxílico. Entonces. Entonces, en el carbono adyacente, que es el alfa, hay un grupo metil. Y alfa metil. No es igual. Es igual. Pero la gráfica es la misma. Pero la cantidad de átomos
seguimos. Ahora, ¿cómo llamaríamos por nomenclatura común? Todavía estamos con la común, ¿verdad? Vulgar. Ácidos aromáticos. Ya mismo como alifático, ¿verdad? Aromático. Ese es el famoso ácido benzoico. ¿Cuál es el ácido benzoico? El anillo aromático con el grupo carboxilo. El ácido benzoico, tenemos el ácido paratoluico, que es el ácido y tiene posición para un grupo metil. También puede ser meta o orto, ¿ok? Tenemos el ácido naftoico, que ¿cómo se llama esto? Naftaleno, pero con un grupo carboxilo, posición alfa. El ácido nicotílico, ¿ok? Es un nombre propio de algunos compuestos aromáticos. Ahora, los ácidos aromáticos lo podemos nombrar también como derivados del ácido benzoico. Cuando yo le digo derivado del ácido benzoico, quiere decir que lo vamos a nombrar dependiendo de este compuesto. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos del tolueno? ¿Cuál era el tolueno? Y a veces lo nombramos derivados del tolueno, ¿ok? Entonces ahora vamos a nombrarlo como derivado del ácido benzoico. Si es así, ¿cómo llamaríamos este? Vamos a ver si es como derivado del ácido benzoico. Ácido, porque tiene un ácido. Y acuérdense que, ¿por qué nomenclatura nos vamos a seguir? Pero tenemos dos grupos funcionales importantes. ¿Pero por qué? Lo del ácido. Porque si ustedes se acuerdan de la tabla del número 1, los ácidos carboxílicos tienen prioridad con respecto a todos los compuestos orgánicos. Por lo tanto, el número 1. Y lo vamos a nombrar por los derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Okay? Sería ácido ortohidroxibenzoico. Ajá, ¿están de acuerdo? Sí. No, yo no. Sería ácido mentahidroxi. Estamos en práctica. Pero este es el famoso ácido, aquí se dice que es el famoso ácido salicílico. ¿Dónde vemos nosotros el ácido salicílico? Sí. ¿Pero de la aspirina? Ácido acetilsalicílico. Es de la aspirina acetilsalicílico. Aquí lo tienen, ¿ves? Fíjense que tiene la estructura. Acetilsalicílico. Entonces, el ácido ortohidroxi benzoico, porque proviene del ácido benzoico. ¿Ok? Ah, y este que tienen ahí con la cabeza Ahora tapada hablamos de eso. a la izquierda. Allá. ¿Cómo llamaríamos a este? Yo que Tiene que ser por número. uno solo, ¿por qué hablan todos? Acuérdense que los aromáticos, los anillos no tienen alfa, beta ni nada. Tiene que ser por número. ¿Cómo? ¿Cómo llamaríamos? Ella dice que ácido 3,4 dinitro benzoico. ¿Por dónde empezaron a numerar? Pues yo ok, pero acuérdense que el 1 no tiene los ácidos. Ok, pero yo puedo numerar así y quedan 1, 2, 3 y 4. Pero yo también puedo hacerlo así. Entonces aquí la numeración sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la numeración es muy alta. ¿Vieron la diferencia? Todavía seguimos con las mismas reglas del primer tema. Buscar la numeración más baja. ¿Ok? Benzoico. Ok, seguimos. UPAC, que ya hemos visto algo de UPAC, para monocarboxílico, o sea que solamente tiene un grupo carboxílico.
Ok, se escoge la cadena más larga, igualito como hemos dicho, que incluye el grupo funcional. A veces no es la más larga, pero tenemos que incluir el grupo funcional que es el ácido. ¿Ok? Incluir el carbono de ese. Sí, claro. Ok. Se enumera la cadena comenzando por el átomo del carbono carboxilo para indicar las posiciones de los sustituyentes. ¿Ok? 1 es el átomo de carbono del grupo carboxilo. ¿Ok? Cuando es alfa, el carbono adyacente. Pero 1 y UPAC incluye el carbono del grupo carboxilo. ¿Cómo llamaría ese grupo? Pero UPAC. La terminación en UPAC sería oico. Del propano, quito la terminación del alcano y coloco oico. Si veo ico es vulgar. Oico y sigue colocándose la palabra ácido. Muy bien. ¿Vieron cómo están con la fluidez de la nomenclatura? Ahora ya la estoy analizando y le dije que desde un principio se sabe la base y al final se les más fácil para ustedes. ¿Ok? Seguimos. Ahora, cuando tenemos un ácido insaturado, ahí tenemos el grupo carboxilo, pero tenemos una insaturación, ¿cierto? Entonces, se usa el nombre del alqueno o alquino y un número para indicar la posición del doble enlace. Acuérdense que siempre tenemos que decir en qué posición está el doble o el triple enlace, ¿cierto? ¿Cómo llamaríamos ese compuesto? Ácido. Ácido porque vengo del grupo carboxilo ahí. 4-fenil, 2-hexenoico. Ácido, el número 1 del grupo carboxilo. Así yo, así cualquiera. Yo porque no tengo la guía. Si no lo dijera, y yo la más inteligente. Ajá, ya está. ¿Cuál es la diferencia entre benzina y fenil? 7 ácidos. No, tienes el 6 del anillo y uno que tiene arriba. Ah, pero el etil ¿cuánto tiene? No tiene 6 átomos de carbono. El etil no tiene 6. Él dice 6. Ajá, ok, entonces ahí está diciendo que en la posición número 4 está el ¿qué? El fenil. Y en la posición 2 hay un doble enlace. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Ácido. Ácido 4. Penteno. Tengo que tomar en cuenta el átomo de carbono del grupo carboxilo. Entonces, ácido, alianza chica, pendiente de la clase, es muy importante. En el teléfono de chatear. Ácido 4-fenilo, en la posición número 2 está el doble enlace que es el hexen y la terminación es oico. Porque ya sabemos que igual tenemos que dar el lugar formal. Siempre se va a contar Siempre tenemos que tomar en cuenta el carbono del grupo carboxilo para lograr la cadena. ¿Ok? Entonces tiene 6 átomos de carbono. Si yo hice el doble enlace de último, igual agarro el ácido carboxilo. Claro, si tengo, ella me está preguntando que si el doble enlace está al final de la cadena, ¿a quién le voy a dar el número 1? Al carbono. Porque ese tiene mayor prioridad. Igual se le da la numeración al doble enlace. Al doble igualito. Creo que si tuviera también un triple enlace, se nombraría con IN, Sí, pero al mismo tiempo, claro, tengo que decir, si hay un doble o un triple también igualito, tengo que decir que hay un triple enlace. ¿Qué posición? Sabe. Pero por esa terminación, ponerla con IN. Sí, pero tengo que terminar en oico, porque hay un ácido. Excelente. Si lo coloca como si fuera otro sustituyente. La cadena como el doble enlace. Excelente. La hexen. Y no como aparte. Ahí me están preguntando que si al final se ve como si fuera un doble enlace. No, pero es un doble enlace. Esa la hace al final como se ve como si fueran dos. ¿Estamos claros entonces?
alcano con grupos carboxilo se le llama ácido. Ciclo alcano, ¿ok? Carboxilo. ¿Ok? ¿Cómo se llama el ciclo alcano? Y la terminación carboxilo. Entonces, ¿cómo se llama? Ácido, voy a usar la numeración más baja, 3,3 dimetil, ciclo hexano, carboxilo. ¿Ok? Porque es un ciclo, no es un aromático. ¿Estamos claros? Ahora, cuando los ácidos aromáticos se nombran como ácidos, hay unas excepciones de compuestos que a veces se están nombrando, no todos, como ácido benceno carboxílico. ¿Y qué llamamos nosotros benceno carboxílico? El anillo bodo, que es el grupo ácido, entonces se llama ácido, ese es el benceno y ese es el grupo carboxílico. Pero es otra forma de nombrarlo. Esta es otra forma de nombrarlo, para que lo pueden encontrar. Entonces, los fíjense cómo los pueden nombrar. Ácido, que es el benceno, y después carboxílico. Como el ácido aquí, ciclo alcano, que nombramos el ciclo alcano y después el carboxílico. Aquí nombramos benceno, carboxílico. ¿Cómo llamaríamos este? Vamos a verlo. Ya lo dijeron, ya no lo repito. O meta. Puede usar meta también, ¿ok? Pero nosotros no utilizamos También. No, problema. ¿Por qué puedo utilizar meta ahí? Porque es un benceno sustituido. Tiene dos sustituidos. Ahora, entramos a la nomenclatura de los ácidos dicarboxílicos. ¿Qué quiere decir di? Tiene dos números. Entonces imagínense que la acidez entonces todavía es mucho mayor que los ácidos normales porque tienen un grupo ácido. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya no podemos hablar que tiene un solo átomo, que podemos hacer una estructura con un solo átomo de carbono. No, porque conmigo tiene que ser dos. ¿Ok? Porque en la estructura, en la cadena, tiene dos ácidos carboxílicos. Entonces, cuando tiene dos, se llama el ácido oxálico. ¿Ok? Cuando tiene tres átomos de carbono, se llama el ácido aloico, que es el ácido propano. Propano, porque tiene tres átomos de carbono y que tiene dos ácidos dioicos. 4 ácido succínico, glutárico. Fíjense, ¿no? Si ustedes se aprenden que esta nomenclatura, o sea, de los nombres comunes, cuando veamos aldehído o cetona, que es lo mismo, pero ya se aprenden uno, ya cambian solamente la terminación. ¿Ok? Se aprenden de los ácidos, ya para lo demás, solamente la terminación. ¿Ok? El ácido atípico son nombres comunes. Ahora, igualito, tenemos este compuesto con nomenclatura común, utilizamos letra Q. Ahora, ¿por dónde vamos a empezar a numerar si ya tenemos dos ácidos alrededor? Uno en cada extremo. La numeración más baja. Si tenemos sustituyentes, tenemos que darle la numeración más baja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamaríamos este compuesto? No vemos. Abajo de la cabeza. Ácido porque tenemos un ácido aquí y un ácido aquí, ¿lo vieron? Ahora, por nomenclatura común, alfa, beta. ¿Quién es alfa? El que está al lado, aquí o acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es la numeración más baja? Que se de este lado, para darle la suficiente numeración. Entonces, el es alfa, beta. Ajá, entonces, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Pero aquí no me Buena. Diga. Vamos a ver los años. Pero no este, no allá. ¿Ah? Allá, el otro. No, por fuera. Ok, ¿cuántos átomos de carbono tiene?